problema en España, por ejemplo, en Estados Unidos tienen censura, hay partes que se quitan. ¿Has hecho algún estudio también sobre la censura, sobre la clasificación de las películas? Bueno, lo he hecho, pero referido, como decía antes, a España y especialmente a lo que fue la censura que se hacía dentro de la Iglesia, porque en los años 40, 50 había dos tipos de censura, la estatal y la eclesiástica, que es muy interesante porque llega un momento como que empiezan a diferir, y claro, eso generaba en el público una perplejidad muy grande, ¿no? O sea, que estos me dicen que sí, estos me dicen que no, y a quién tengo que hacer caso, ¿no? A mí lo que me resulta curioso es que películas que hoy las ves y son una delicia, ¿no? Y son películas clásicas, consagradas, ¿no? Donde no les puedes poner ninguna pega de ningún tipo, pues echas 40, 50 años para atrás y te das cuenta que eran realmente un motivo de polémica y de escándalo tremendo. Estoy pensando, por ejemplo, en Gilda, ¿no? Bueno, imagínate la que se lió, madre mía, la Gran Vía. Aquí aparece una carta precisamente del obispo de Las Palmas, refiriéndose a la película. Yo creo que es importantísimo entender los contextos, ¿no? Si no queremos pues, o ser injustos o hacer el ridículo, ¿no? Y es que el contexto ha cambiado mucho, ¿eh? Yo creo que el tiempo, la historia se ha acelerado en estos años. Antes los procesos de cambio eran larguísimos, podían durar siglos, y ahora en 40, 50 años estamos en un mundo irreconocible respecto al pasado, ¿no? Entonces, en un contexto donde el cine era para muchos la única forma de contacto con el mundo exterior, y se trataba, digamos, de preservar unas costumbres de vida, de familiares, en las relaciones, en el trabajo, el cine era como una especie de brecha, o podía ser una brecha, digamos, en esa forma de vida, ¿no? Entonces, claro, había una tendencia en las autoridades civiles y religiosas como a defenderse del cine, ¿no? Yo lo que analizo en el tercer capítulo es cómo la Iglesia pasa de esa posición de defensa, pues en los años 40, 50, a una posición de alianza con el cine, que es como la que tiene ahora, ¿no? O sea, de buscar en el cine como una forma de diálogo con el mundo contemporáneo, con los problemas del hombre contemporáneo, con los sufrimientos del hombre contemporáneo. Bueno, pues todo ese recorrido de pasar a defenderse del cine, de defenderse del cine a pasar a ser amigo del cine, pues fue un auténtico parto doloroso, que es un poco lo que yo trato de analizar en ese capítulo, ¿no? No todos lo veían de la misma manera, había obispos como más avanzados a su tiempo que veían la necesidad de dar pasos rápidos en ese sentido, otros eran más recelosos, entre ellos había discusiones y debates de fondo muy interesantes, y bueno, o sea, realmente fue un periodo visto ahora desde lejos incluso divertido, ¿no? Porque ya digo, con el ejemplo de Gilda, ¿no? Cosas que hoy nos resulta como gracioso, pues te echas un poco para atrás y se convierte en una cosa realmente dramática, ¿no? Sí, pero hay algo fundamental que has dicho, Juan, y es meter las cosas dentro de su contexto, claro, ¿no? Yo en casa, bueno, pues siempre mis padres dicen, a ver, ¿cómo vamos a juzgar, pues no sé, determinada época en la que sí, evidentemente estos jueces llevaban esas pelucas, pero era para tapar los piojos, ¿no? O sea, estaban conviviendo, claro, eso a nosotros hoy en día nos parece muy, muy lejano, y aunque hayan pasado pues pocos años, bueno, mis hijos me preguntan a veces, mamá, ¿y tú cuando eras joven había dinosaurios? Digo, hombre, no os paséis, ¿no? Porque no es para tanto, pero claro, yo las primeras retransmisiones en radio eran con unos móviles, aquellos que eran tremendos, que entonces costaban 500.000 pesetas, que fíjate, y un móvil ya de ese precio sería unos 3.000 euros, una barbaridad, y era una maleta así de grande, y no hace tantos años, señores, de ello, o sea, que es verdad que en muy poquito tiempo se ha avanzado mucho. Decías que hoy la Iglesia ve con otro prisma, de otra manera, el cine, porque de alguna manera vivimos también en un mundo audiovisual. Lo audiovisual llega mucho. Además que lo audiovisual en la tradición de la Iglesia es una cosa antiquísima. O sea, pensemos, por ejemplo, en los capiteles de los claustros románicos, ¿no? Eso era un lenguaje audiovisual para el pueblo llano, que no sabía leer, que era analfabeto, se le catequizaba con aquellas figuras en los capiteles. Es decir, el lenguaje, digamos, icónico siempre ha estado presente en la Iglesia. Lo que pasa es que efectivamente el cine llega de una forma muy novedosa. Todos sabemos que irrumpe considerado por muchos como un espectáculo de barraca, como una cosa para las clases sociales más desfavorecidas, hasta que se empieza a descubrir que no solo es eso. O sea, que el cine tiene
incluso la posibilidad de llegar a ser un arte, ¿no? Cosa que hoy nos parece obvia, la gente habla del séptimo arte. Bueno, pues llamar a arte al cine fue una cosa que fue muy revolucionaria en su momento, ¿no? Entonces, todo este proceso, pues claro, a la Iglesia como que le pilla con el pie cambiado y tarda unos años en reconocer el valor y la importancia del cine, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en todos los festivales de cine importantes de Europa, estoy pensando en Cannes, en Berlín, hay un jurado católico que normalmente en algún momento del jurado, de la duración del festival, tienen un encuentro con el obispo del lugar, es decir, que las cosas han cambiado mucho. Lo que pasa es que en ciertas cosas en España se cambia siempre demasiado tarde. O sea, aquí para muchas cosas vamos siempre como con 10, 15 o incluso 20 años de retraso respecto a otros países, ¿no? Yo me he llegado a encontrar compañeros de otras televisiones que con motivo de alguna polémica en torno a una película por mi puesto en la conferencia episcopal, me han preguntado en la línea de pensar que todavía existe la censura, de bueno, ¿y ustedes cómo se reúnen para censurar las películas? O sea, que realmente hay gente que todavía piensa que estamos en ese punto, ¿no? Cosa que afortunadamente, yo ni he conocido, vamos. Y tú le explicas y se quedan a cuadro seguro porque lo dan por hecho, ¿no? Se sorprenden, ¿no? Pero bueno, mejor hasta imagino, Juan, de que podamos pues estar hablando como contigo, que estamos charlando y te podíamos estar haciendo preguntas que se nos ocurrieran, que respondes a ella pues con toda naturalidad y desde tu prisma, ¿no? Sí, por eso, es decir, el chip, digamos, que cambió fue pasar del concepto de censura al de crítica de cine, hecha por católicos, pero crítica de cine. Ni siquiera los críticos de cine católicos están de acuerdo sobre las películas ni dicen lo mismo. Y entre nosotros hay debates muchas veces muy interesantes porque unos salvan una película, otros la machacan. Es decir, el cine no son matemáticas, no es una ciencia exacta. Incluso determinada cuestión que se trata en una película, uno la puede ver como una botella medio llena, otro como una botella medio vacía. Es que imagínate el lenguaje en el cine, desde cómo se dice una frase hasta qué plano se elige, o sea, te puede cambiar totalmente el sentido. La editorial que publica Como en un espejo, Encuentro, no es una editorial que habitualmente hable de cine. No, este es su primer libro de cine y están experimentando. Si les va bien, pues tienen una serie de títulos en cartera, iniciaría una colección de cine. Entonces, ahora a finales de enero tendrán los primeros resultados de venta, que parece ser que van bien, pero no se sabe hasta qué. Tiene buena distribución. Sí. Y entonces, pues sería una nueva línea en esta editorial que hasta ahora ha trabajado con temas de arte, de teología, de filosofía, es decir, que efectivamente con materias que aparentemente son muy distintas del cine, y ahora se ve que no son tan distintas, ¿no? ¿Estás contento con el libro? Estoy contento, lógicamente, siempre supongo que pasa con los autores, soy consciente de los defectos que tiene y por tanto, pues mi deseo es poder disponer de tiempo, que no dispongo mucho, porque ya tengo en mente otras posibilidades para cometer otro libro, digamos, donde esos defectos se solventen, ¿no? Y ya finalmente acabamos con la portada. ¿Por qué ella para la portada? Bueno, es muy sencillo. Que creo que también se lo pregunta ella, ¿no? Porque no se habla de ella. No se habla de ella. Sí, se citan 2 o 3 películas a Natalie Portman. Sencillamente no es por Natalie Portman, es porque este fotograma, que es una película que se llama Closer, de la que tampoco se habla explícitamente mucho en la película, se cita, es muy expresiva del título. Es un fotograma, por tanto, de una película, es cine, donde vemos a un personaje, que es ella, que se refleja en una pantalla que a su vez mira fuera de campo, se dice en cine, en este caso está mirando al que tiene el libro en sus manos, ¿no? Sí. Y como el título es como un espejo, nos parecía que ese juego de miradas que te devuelve el libro, pues que era como muy pertinente al título, y tratándose de una película contemporánea, pues era redondo, no tiene mayor Closer, historia. Que es la que luego ha hecho en teatro Belén Rueda. Exacto. Que no tenga encontrado también el amor. Ya estamos con el cotilleo, vamos a dejarlo aquí que estamos fuera de tiempo. Muy bien. Juan, enhorabuena. Muchísimas gracias. Como en un espejo, interesante obra. Se la recomendamos, además es un compendio de 350 obras también, y la verdad que es una nueva perspectiva. Vamos a leer también el subtítulo, que es interesante: drama humano, nada más y nada menos, y sentido religioso en el cine contemporáneo. El autor, Juan Orellana.